El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Hoy comenzaremos una nueva serie de estudios basados en el libro de Daniel. Pero antes de comenzar me gustaría sugerir un método para el estudio de la Biblia. Creo que uno de los mejores métodos para estudiar la Biblia es seguir la forma en que Dios la escribió, en que Dios la entregó. ¿Cómo escribió Dios la Biblia? Bueno, la escribió en libros, un libro a la vez. Cada libro en la Biblia es una entidad en sí misma, tiene su propio mensaje en particular. Le sugiero que tome el libro de Daniel y lea los 12 capítulos de una sola vez, por varios días. Esto será sin dudas de gran bendición y beneficio para los que estudian la Biblia. Vamos ahora al libro de Daniel. Quiero presentarles algunos puntos como introducción que serán de ayuda para ustedes. Primero, permítame decirle que la Biblia es la palabra de Dios. Todos los adjetivos y superlativos de todos los idiomas de la tierra se quedan cortos para describir al libro de todos los libros. David escribió por inspiración del Espíritu Santo, allí en el Salmo 138 y versículo 2, diciendo: «Me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas». Sobresaliendo entre los libros del Antiguo Testamento, tenemos el libro de Daniel. Algunos críticos han hecho de este libro una leyenda, o pretendieron hacerlo. A pesar de que algunos de estos hombres tienen un conocimiento profundo de la palabra, en su gran mayoría se oponen a lo sobrenatural, lo cual incluye el hecho de que la Biblia es un libro sobrenatural y divinamente inspirado. Uno de esos críticos dijo que el libro de Daniel fue escrito luego de los eventos narrados en el libro, y entonces fue puesto, o el escritor lo puso, en forma de profecía para hacerlo más interesante. Otro crítico dijo que el libro de Daniel pertenece al tiempo de los macabeos. Pero están equivocados y se sentirán mal al dejar de lado la luz divina que hace claros los planes futuros de Dios. El Antiguo Testamento, o canon hebreo, llegó a nosotros en 3 divisiones. Primero está el Pentateuco, que podemos llamar también el libro de la ley o la Torá. Incluye los 5 primeros libros de la Biblia. Se llama así porque enfatiza el elemento legal que controlaba las instituciones religiosas y civiles de la vida nacional de Israel. En segundo lugar tenemos los profetas, los primeros profetas: Josué, Jueces, Samuel, Reyes, y los profetas posteriores con 3 profetas mayores: Isaías, Jeremías y Ezequiel, y los otros 12 profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esta segunda división de la Biblia es llamada los profetas, porque se consideraba que los hombres que escribieron estos libros tenían el oficio de un profeta. Y en tercer lugar, el tercer bloque de los libros del Antiguo Testamento se llama los libros poéticos: Salmos, Proverbios, luego los rollos que incluyen Ruth, Esther, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Lamentaciones. Y finalmente tenemos los libros históricos, los libros de Crónicas, Esdras, Nehemías y Daniel. ¿Prestó atención? ¿No se sorprendió a ver que yo ponía el libro de Daniel entre los libros históricos y no en los proféticos? Bueno, sin dudas hay buenas razones para eso. Una de ellas es el hecho de que Daniel era un hombre de Estado, de gobierno, más que un profeta oficial, y que el libro que lleva su nombre no es totalmente profético, sino más bien histórico-profético, le podríamos llamar. Si decimos que Daniel es histórico,
estamos en lo correcto. Y si decimos que es un libro profético, también estamos en lo correcto. Daniel es tanto histórico como profético, y los contenidos del libro de Daniel nos revelan esto. Por su parte, el Señor Jesús se refirió a Daniel en Mateo 24:15 como el profeta Daniel, poniendo así su sello de aprobación, tanto en el nombre de Daniel como en su mensaje. Aunque Daniel nunca dijo ser profeta, y en ningún lugar del Antiguo Testamento se dice que él era profeta, sin embargo, parte del libro es profético y hasta yo diría apocalíptico. El libro de Daniel es un poderoso tónico para la fe en la absoluta soberanía de Dios en toda la tierra. Dos frases significativas en el libro revelan esa preciosa verdad. La primera está en el capítulo 2, versículo 28, dice, «Pero hay un Dios en los cielos». En el capítulo 2 la frase «el Dios del cielo» se repite no menos de 5 veces. Se encuentra en los versículos 18, 19, 28, 37 y 44. Capítulo 12. También en el mismo capítulo Dios es llamado el gran Dios y el Dios de los dioses. Y más adelante en el capítulo 4, versículo 37, Él es llamado el Rey del cielo. Ahora bien, la segunda frase está en el capítulo 4, versículo 24 y también en el 32. El Altísimo. Ambas verdades están anunciadas en lo que Daniel le dijo a Nabucodonosor en el capítulo 2, versículo 37, donde leemos, «Tú, oh Rey, Rey de reyes eres, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad». El tema central en estas dos frases es que el Dios de la Biblia, el cual es el Dios de los cristianos incluso, es soberano sobre todos los asuntos de los hombres y las naciones. En el capítulo 2 y versículo 21 de Daniel leemos, «Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos». Y luego leemos en capítulo 4 y versículo 17, «Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres». Otra cosa interesante en el libro de Daniel es la cantidad de veces que se repite el nombre de Dios, principalmente el Altísimo. ¿Ha observado que esta frase aparece no menos de 13 veces, esta expresión? Dios el Altísimo. ¿Sabe? La primera vez que aparece en la Biblia el nombre el Altísimo se relaciona con un incidente en la vida de Abraham. Quizás usted recuerde que el sobrino de Abraham, Lot, había sido tomado cautivo por algunas tribus enemigas, y cuando Abraham se enteró del incidente, de inmediato persiguió a los que le habían agredido. Rescató a Lot y recuperó sus pertenencias. Cuando el rey de Sodoma trató de hacer un trato con Abraham, ofreciéndole cosas materiales y sugiriéndole a Abraham que le permita mantener a los cautivos, Abraham le dijo, en Génesis 14, «He alzado mi mano a Jehová Dios el Altísimo». Génesis 14, 22 y 23. «El Creador de los cielos y la tierra». Así dijo Abraham, «He alzado mi mano a Jehová el Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham». Ahora, este nombre, Jehová el Dios Altísimo, es la traducción del nombre hebreo, el Elión, que significa poseedor del cielo y de la tierra. Es este el nombre que Dios usa cuando declara su derecho de posesión sobre su creación en el libro de Daniel. Él es llamado el Dios del cielo, pero al mismo tiempo es el Dios Altísimo, el poseedor no solo del cielo, sino también de la tierra. Y aunque en aquel tiempo su pueblo terrenal estaba en cautividad, Israel, y no había palabras para ellos de parte de Dios, Dios quiso que todos los hombres en la tierra conociesen que Él gobernaba soberanamente y gobierna soberanamente sobre todo. El libro de Daniel fue indudablemente escrito por Daniel mismo. Él es el que recibió las revelaciones y el que habla en primera persona.
A pesar de que el libro está dividido en dos partes bien claras, la historia en los capítulos 1 al 6 y la profecía en los capítulos 7 al 12, el libro completo es obra de un solo escritor. Existe una unidad literaria en el libro, como vamos a ver al examinar el texto mismo, Es verdad también que el libro está escrito en dos idiomas, una parte en hebreo y una parte en arameo. Y a pesar de que es difícil determinar precisamente por qué estos dos idiomas han sido utilizados, el hecho de que haya dos idiomas no refleja de ninguna manera que el libro no haya sido escrito por un solo hombre y que lo hizo por inspiración del Espíritu Santo. El libro de Daniel no es ni un romance ni una falsificación, sino que consiste en historia exacta y en profecía divina. Los argumentos que se oponen a que Daniel es el escritor de este libro son bastante espesos. Si la referencia de nuestro Señor Jesucristo respecto al libro de Daniel fueron las únicas declaraciones y son suficientes, entonces no se necesitaría decir más nada al respecto. Pero además del testimonio de Cristo, tenemos diferentes referencias a Daniel en el libro de Ezequiel. Por favor, tome el libro de Ezequiel y fíjese en capítulo 14, versículos 14 y 20. Y también en el capítulo 28 de Ezequiel y versículo 3. Como así también tenemos una fuerte insinuación que tanto Esdras como Nehemías aprendieron algunas lecciones profundas de la vida de oración de Daniel. Quiero decirles al respecto, tenemos 3 oraciones muy interesantes. Y también es interesante observar que las 3 oraciones a las que hago referencia están en el capítulo 9 de Esdras, capítulo 9 de Daniel y capítulo 9 de Nehemías. Todo aquel que niegue la autoridad divina y la autenticidad del libro de Daniel arroja dudas sobre la integridad de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 24:15 y en Marcos 13:14, el mismo Señor dijo que Daniel había escrito el libro. Ahora bien, déjeme informarle que por años el libro de Daniel ha sido el blanco de uno de los más arrogantes ataques en la historia del movimiento antibíblico. Considerable cantidad de literatura fue escrita denunciando la historicidad de este libro y fue respondida, por supuesto, por otros en defensa de la Biblia. Miren, desde 1899 a 1917 vivió un alemán famoso que excavó las ruinas de Babilonia y probó que Nabucodonosor fue responsable de la grandeza de la ciudad, tal como dice el libro de Daniel, capítulo 4 y versículo 30. Ese alemán encontró en las ruinas del palacio de Nabucodonosor un lugar grande dedicado a banquetes de 56 pies de ancho y unos 173 pies de largo, con un lugar opuesto a la entrada principal que estaba dedicado al trono real. Este indudablemente era el lugar donde se sentaba Belsasar en las fiestas, tal como lo dice Daniel, capítulo 5. Los libros de Jueces, Reyes y Crónicas registran la historia triste de las muchas derrotas de Israel, y esto trajo destrucción eventual. Y el primer capítulo del libro de Daniel resume esa porción de la revelación de Dios que se refiere a la caída de la nación en manos de los babilonios. La cautividad de Judá fue el justo juicio de Dios, pero en ningún sentido fue una muestra de capricho por parte de Dios. Para escapar a la fuerza del cumplimiento de las profecías de Daniel, algunos dijeron que el libro fue escrito mucho después que la fecha aceptada. Miren, Daniel predijo la caída de Babilonia, el surgimiento del imperio medo-persa, las conquistas de Alejandro Magno, los eventos sobresalientes en el largo período que siguió a la muerte de Alejandro hasta el inicio del imperio romano, predijo la venida de Cristo y dio el tiempo de la crucifixión de nuestro Señor. Se dice, por ejemplo, que los instrumentos musicales griegos se nombraban en el libro varios siglos antes. Y los registros babilónicos respondieron a esta crítica mostrando que los artesanos y soldados griegos estaban empleados en Babilonia en el tiempo de Nabucodonosor.
Uno de los ejemplos más impactantes de la derrota de los que se oponen a la palabra de Dios lo vemos en el capítulo 5 de Daniel. Miren, Belsasar, rey de Babilonia, allí en el capítulo 5 de Daniel vemos que es el último rey de Babilonia, fue asesinado la noche de la caída de la ciudad. Ahora bien, algunos historiadores seculares sostenían que Nabónido fue el último rey de Babilonia y dijeron que él no estaba presente en la captura de la ciudad, que no había sido asesinado sino tomado cautivo y tratado con amabilidad y que vivió en retiro como un ciudadano común. Los críticos entonces dijeron que era un caso muy claro en que la Biblia incurría en un error. Nadie sabía cómo los dos registros podían llegar a unirse hasta que un día un señor llamado Sir Henry Rawlinson descubrió una inscripción en un rollo en el valle del río Éufrates que contenían los hechos que se necesitaban conocer para aclarar el problema. Resulta que hubo dos reyes en Babilonia durante los últimos años de vida de Daniel, un padre y un hijo. Nabónido, que vivía en una fortaleza fuera de la ciudad, hizo corregente a su hijo Belsasar y le permitió usar el título real. Belsasar entonces, tal como lo dice Daniel 5, fue muerto aquella última noche como rey cuando fue tomada la ciudad, y a su padre se le perdonó la vida. Por lo tanto, el aparentemente insignificante detalle de Daniel 5, versículos 7 y 29, cuando el rey dijo que si interpretaba su sueño sería el tercer señor en el reino, fue satisfactoriamente explicado. Belsasar era corregente, era el segundo rey, su padre era el verdadero rey, y Daniel iba a ser puesto como el tercer señor en el reino. Ahora bien, déjeme decirle que necesitamos algún conocimiento del libro de Daniel si queremos entender los eventos mundiales futuros, tal como están predichos aquí, y para comprender también las demás profecías bíblicas. Y más aún, este libro es esencial para la interpretación y comprensión del libro de Apocalipsis. El curso de los tiempos de los gentiles mencionados por el Señor Jesús en Lucas 21-24 ha sido dramáticamente descubierto en esta vista profética previa. El surgimiento y la caída de las naciones gentiles han estado dentro de la voluntad permisiva de Dios. Cualquiera sea la cantidad de tiempo que reste hasta la venida de Jesucristo, muchas naciones van a surgir y caer. Este mundo se dirige hacia aquel gran evento clave en que los reinos de este mundo se convertirán en reinos de nuestro Señor y Él reinará para siempre. Ahora bien, este libro de Daniel principalmente se refiere al hombre Daniel y a su mensaje. Daniel mismo permanece como único entre los grandes personajes de la Biblia. Hay otros buenos hombres en las Escrituras, pero ninguno como Daniel. Él es comparado con los hombres más sabios. Estuvo expuesto a las tentaciones de la carne y tuvo oportunidades para ceder, pero él decidió permanecer puro y humilde. Posiblemente algo de esto pueda ser atribuido al hecho de que Daniel nació y creció durante el gran avivamiento espiritual bajo el reinado del buen rey Josías, un hombre muy piadoso. Las impresiones que él recibió durante sus primeros años de formación permanecieron con él a lo largo de toda su larga y útil vida. Daniel disfrutó las bendiciones y los beneficios de un entrenamiento piadoso en su juventud. Recientemente, cuando leí el libro de Daniel, me impactó una frase que aparece 5 veces. Él me tocó. Si usted subraya esa frase en su Biblia, estoy seguro que será una bendición en la lectura y en el estudio futuro de ese libro. Él me tocó. Está en el capítulo 8, versículo 18, capítulo 9, versículo 21, y capítulo 10, versículos 10, 16 y 18. Es un gran tema para un sermón o un estudio bíblico, El toque del Altísimo. Aquí podemos aprender el secreto de la grandeza de Daniel. Tuvo el toque de Dios en él. Nada mejor podría recomendarse a la juventud en la actualidad que un estudio de la vida de Daniel. Él es un aristócrata del Antiguo Testamento, un hombre verdaderamente grande, porque Dios lo tocó. Y debido a esto, Daniel fue un hombre de percepción, un hombre de propósito, de principios, de oración, de pureza y de poder.
Él tuvo el toque de Dios porque su confianza estaba en el Señor. Leemos allí en Daniel 6:23, fue Daniel sacado del foso de los leones y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Hoy vemos a algunos psiquiatras y psicólogos modernos que tratan de convencernos de que la fe en Dios, como norma o principio de vida, es un concepto anticuado de una era oscura y sin ciencia que quedó atrás nuestro. Hoy ellos nos dicen que debemos tener fe en nosotros mismos. Pero amigo mío, nosotros estamos aprendiendo que la fe en nosotros mismos nos deja fríos e incómodos cuando la enfermedad y la tristeza llegan a nosotros. Dejemos que el hombre confíe en Dios y que el toque del Altísimo esté sobre cada persona, esté sobre él. Ahora, mucho más podría decirse en esta introducción al libro de Daniel. Sin embargo, está en mi corazón avanzar en el estudio del texto mismo. Pero antes de avanzar en la exposición, quiero compartir con ustedes un pensamiento concluyente respecto a esta introducción. El libro de Daniel debería ser el libro de texto de muchos políticos modernos. Si yo pudiera, animaría a estudiar este libro no solo a cada cristiano, sino también a cada presidente, a cada vicepresidente, a cada miembro del Congreso, cada senador, cada primer ministro, cada rey, cada reina, cada gobernador, todos los diplomáticos, etcétera, etcétera. Daniel presenta un panorama de los principales eventos políticos al fin de los tiempos de los gentiles. Él habla de los territorios y países de Europa, Siria, Egipto, la tierra de Israel y sus alrededores, los judíos, precisamente los grupos de naciones e individuos que prevalecerán justo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Predicciones respecto al trabajo y al capital, al crecimiento de la infidelidad y las tendencias modernas. Todo esto aparece en el libro de Daniel. Vamos a ver a un rey de Siria o Asiria, a un rey de Egipto. Vamos a observar una confederación de naciones predichas hace 2500 años y que ahora se están organizando ante nuestros ojos. Nos damos cuenta que al menos la mitad de las profecías anunciadas en el libro de Daniel ya se han cumplido literalmente. Y con toda seguridad esperamos que las profecías que faltan cumplirse serán literal y detalladamente cumplidas. Ahora, vamos a ingresar un poquito al capítulo 1. Hay algunos énfasis aquí, énfasis mayores en este capítulo. Le voy a dar 5. Número 1, vamos a explicar la cautividad de Judá. Eso lo encontramos en versículos 1 y 2. Número 2, vamos a ver también la causa de la caída de Judá. Número 3, siguiendo a esto, vamos a ver las órdenes o demandas de Nabucodonosor en los versículos 3 al 5. Número 4, luego vamos a ver cómo Nabucodonosor cambió los nombres de Daniel y sus amigos. Y finalmente, punto número 5, vamos a ver la conducta de Daniel ante este comportamiento del rey Nabucodonosor. Muy bien, vamos a ir avanzando aquí, ahora y ya en nuestro próximo programa, por capítulos 1 y 2. El libro comienza con una declaración que es un tanto un registro histórico exacto, como así también el cumplimiento de una profecía divina. Recordemos que el reino original de Israel, que comenzó con David, se había dividido en 2 monarquías bajo Roboam, el hijo de Salomón. Eso lo podemos encontrar en el primer libro de Reyes, capítulo 12. 10 de las 12 tribus originales de Israel escogieron a Samaria como su ciudad capital y formaron el reino del norte, el reino de Israel. Y las 2 tribus restantes, las de Judá y Benjamín, permanecieron leales a Roboam, eligiendo a Jerusalén como su capital. Esa división fue seguida por una declinación gradual hacia la apostasía, pecado, idolatría. Y Dios era celoso de su pueblo, tanto que les advirtió por medio de su siervo Moisés respecto a las consecuencias de cualquier separación voluntaria por su parte.
Si ellos llegaban a romper el pacto que Dios había hecho con ellos y buscaban dioses falsos, Dios había dicho en Deuteronomio 31:17, «Se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí?». Vemos que los siervos de Dios, los profetas, habían repetido esta advertencia vez tras vez. Pero a pesar de la frecuencia con que lo hicieron, el pueblo se rebeló repetidamente. Como resultado de su alejamiento de la ley de Dios, hubo muchos desastres nacionales. En el plan de Dios, Israel estaba destinado a convertirse en una nación poderosa, a través de la cual el mundo entero recibiría bendiciones. Si los líderes y el pueblo hubiesen permanecido fieles a las normas y principios que el Señor les había dado, el juicio sobre ellos no hubiese sido necesario. Pero sus caídas provocaron la ira de Dios y la inevitable acción de Dios en juicio. La cautividad babilónica había sido anticipada en detalle por medio de Isaías y Jeremías, Mire, usted puede leer Isaías 39, Jeremías 25, Jeremías 29:10. Esos versículos le darán algunos detalles de la cautividad, incluyendo las causas de la misma. Vemos que cuando el pueblo de Dios rehusó escuchar a sus profetas, se volvieron a la idolatría, el pueblo debía esperar la intervención de Dios. Hubo un pecado muy particular que Israel había cometido y era concerniente a la ley de la tierra. De acuerdo a Levítico 25, 1 al 7. Usted puede leer esos versículos, por favor. Levítico 25, 1 al 7. Dios le había dicho a su pueblo que tenían que trabajar la tierra por 6 años, y el séptimo, la tierra debía descansar. Pero el pueblo no estuvo satisfecho. Se dijeron a sí mismos que continuarían trabajando la tierra todo lo que fuera posible, y en vez de guardar la ley de la tierra, plantaron y cosecharon por 7 años consecutivos, y así siguieron. Ahora, los líderes de la nación sabían con precisión lo que se esperaba de ellos con respecto a esta ley, pero en vez de obedecerla y hacerla obedecer, dejaron de lado la santa palabra de Dios y continuaron con su propio programa de agricultura, ignorando totalmente lo que Dios les había dicho. Posiblemente pensaban que Dios lo olvidaría o que no quiso decir lo que había dicho, que Él pasaría por alto sus transgresiones. Miren, el corazón humano es capaz de numerosas y variadas excusas y explicaciones cuando es confrontado con sus malas acciones. Pero, amigos míos, el pecado tiene su consecuencia y seguramente vendrá algún día. El pecado de Judá en contra de la ley de la tierra continuó por 490 años, pero llegaron a pagar muy caro por su pecado y llegaron a ser llevados a la cautividad en Babilonia. Yo no sé cómo usted respondería ante esta declinación trágica de una nación. Solo puedo hablar de mí mismo. Esta fue una solemne lección para nosotros y para mi propio corazón. No puedo continuar desobedeciendo la ley de Dios y pensar que puedo escapar al juicio de Dios. La primera lección importante en Daniel para nosotros entonces es que Dios odia y juzga el pecado. Por lo tanto, leemos que el Señor Dios entregó a Joaquín, rey de Judá, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y el pueblo judío llegó a estar en esclavitud en la tierra de Babilonia. Debemos detenernos aquí por hoy. En nuestro próximo programa continuamos. Por favor, en su hogar tome el libro de Daniel, disfrute de su lectura y que Dios le ilumine grandemente. Será hasta nuestro próximo encuentro, si Dios quiere. Muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial.
Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.